reconociendo los tiempos. Estamos transitando una carretera profética. Hemos aperturado el año con una palabra en ese orden, que es el año del reconocimiento, y realmente nuestro corazón arde de saber que el Señor nos reconoce, porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, y yo también las reconozco. O sea, hay una relación entre Jesucristo y la iglesia, hay una relación entre el Hijo y el Padre, porque Él dice: de la misma forma que el Padre y yo somos uno, de la misma forma Él quiere ser uno con nosotros. Entonces tiene que haber un reconocimiento mutuo, tiene que haber en nosotros un reconocimiento en lo espiritual. Es maravilloso saber que el Señor reconoce lo que hacemos, ¿sí o no? Es hermoso. Ahora, hemos aprendido conforme la palabra que necesitamos reconocer nosotros su señorío. Amén. Porque si no quedaría inconcluso, quedaría incompleta la administración en el orden espiritual de lo que nosotros necesitamos. Y para que haya un reconocimiento de parte del Señor hacia nosotros, primeramente tiene que haber un reconocimiento de nosotros hacia el Señor. Y dice que eso solamente puede ser de forma espiritual. Nadie puede llamar Señor, valga la redundancia, al Señor, si no es por el Espíritu. Por eso también dice que aquel que está en una condición ajena a la presencia de Dios, difícilmente pueda reconocer el señorío de Cristo. Entonces eso lo tenemos que entender, y eso nace en nuestros corazones y también necesita ser trasladado a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hogares. No podemos quitarlo de nuestra mente. Insisto, la renovación de nuestros pensamientos solamente puede darse en su presencia, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la cobertura del Señor y conociendo su palabra. Porque dice que el que ama al Señor, ¿cuántos aman al Señor? Bueno, dice que Él pone condiciones, ¿eh? Él dice: el que me ama es porque ama mi palabra, porque hemos aprendido que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. ¿Recuerdan el pasaje de San Juan que dice que en el principio era el verbo, era la palabra, solamente? Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero dice que entonces viene la palabra y forma parte de nosotros, tabernaculizando, tomando forma de cuerpo en carne. El Señor se despoja de su manto de gloria y toma un manto de siervo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él habitó entre nosotros, hizo milagros, prodigios, señales. Luego dice que de su voluntad fue a la cruz, en obediencia, practicando la obediencia, porque entonces en ese orden el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó, pero primero tuvo que padecer humillación. Entonces una iglesia que va a ser levantada, familias que anhelan el levantamiento del Señor en el orden espiritual, tienen que ser familias que estén dispuestas a humillarse delante del Señor y a humillarse conforme a todo lo que se desprende del Señor y de sus negocios. Comúnmente nosotros en un lenguaje eclesiástico decimos las cosas del Señor, pero se entienden y entendemos a qué nos referimos. Entonces no es solo el Señor, sino todo lo que le pertenece al Señor. Y para eso, insisto, hemos sido ministrados y seguimos siendo ministrados en el reconocimiento del señorío de Cristo. Amén. Eso no tiene que correrse de nuestras familias. Es más, tenemos que bregar, que luchar por establecerlo día tras día y transcurriendo el tiempo. Por eso le hemos puesto a esta administración para la familia, reconociendo los tiempos. Porque si hay una familia que reconoce el señorío de Cristo, entonces está dispuesta a reconocer los tiempos del Señor. No se le escapan, no están ajenos. No pueden, ya dejan de ser sus tiempos para ser los tiempos del Señor. Entonces dice el salmista: en tus manos están mis tiempos. O sea que ya dejó de ser un tiempo cronológico y pasa a ser un tiempo, hasta diría yo,
Kairos, un tiempo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, pero insisto, en el nombre del Señor y conforme la palabra, y le creo a su palabra, y valga la redundancia, que así como estamos dispuestos a aceptar el señorío de Cristo, a trabajar en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, por ser obedientes y someternos al Señor, de la misma manera Él va a hacer que nosotros podamos comprender los tiempos. Que no necesariamente el Señor fecha con fechas, sino que Él fecha con acontecimientos y con señales. Porque Él dice, nadie sabe, por ejemplo, ¿no? Él dice, nadie sabe ni el día ni la hora, pero nosotros le estamos esperando como si fuera hoy. Amén, le está esperando como si hoy viniese el Señor. Amén. Pero también trabajamos, nos seguimos esforzando, no es que nos quedamos tiesos, inertes, sin dar fruto porque el Señor viene pronto. Pero realmente ese viene pronto no podemos calcularlo con fecha, pero sí con acontecimientos. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Entonces tenemos que aprender a mirar los tiempos. Y nosotros como familias tenemos que aprender a mirar los tiempos que transcurren en el orden espiritual. Y no lo puede dar Crónica, no lo puede dar Canal 26, a veces algún canal más de noticias así que esté las 24 horas, TN, por ejemplo. Ellos no pueden dar, ellos simplemente pueden trasladar acontecimientos que la profecía bíblica ya dio. Ahora, nosotros muchas veces no conocemos esas situaciones porque no conocemos las Escrituras. Y dice el Señor, erráis muchas veces por no conocer las Escrituras. Entonces no podemos conocer los tiempos, o por lo menos no podemos conocer los tiempos en los que se mueve el Señor, que no tiene que ver con el sistema, sino que tiene que ver con algo que está bajo la unción del Espíritu Santo y que continuamente es algo nuevo. Por eso el creyente no puede estar en una posición de meseta en el orden espiritual, neutro, estéril. Fue llamado a evolucionar, y esto lo venimos hablando continuamente, a crecer. No, el creyente no se puede aburrir del Señor. En definitiva, el que está aburrido, por poner una palabra, o el que está, mejor dicho, tibio o frío o ajeno a lo del Señor, comúnmente es uno. Porque la realidad es que el Señor se mueve. Su espíritu se mueve continuamente. Es más, Él dice, yo estoy haciendo siempre algo nuevo. ¿No se dan cuenta? En otras versiones dice, se tienen que dar cuenta. Otras lo titulan así, dice, ya se van a dar cuenta. Ahora bien, ¿por qué será que nosotros no nos damos cuenta? O en ocasiones no lo podemos percibir, porque justamente necesitamos no solo reconocer el señorío de Cristo, movernos en sus tiempos y, valga la redundancia, reconocer los tiempos del Señor. Amén. Y eso lo necesita saber nuestra familia. Durante años venimos ministrando que el Señor nos da la posibilidad de que seamos expertos. Y yo digo amén, porque dice que hubo una tribu, que fue la tribu de Isaacar, y en el orden espiritual hay un manto que se despliega para la iglesia, para que en ese orden nosotros también podamos ser expertos, porque si ellos tuvieron la palabra, nosotros también la tenemos. Y si ellos tuvieron un espíritu, es el mismo espíritu que se nos fue concedido. Es más, dice que en este tiempo viene de una forma como nunca antes, con una doble porción, con una gloria mayor, con una llenura del Espíritu Santo como nunca antes, profetizada por el profeta Joel, pero también dispuesta por Hechos de los Apóstoles y reivindicando esos dichos del profeta y esperándolo. Es más, ellos recibieron una llenura, un poder que les dio la capacidad de llevar adelante su vida como creyentes y de anunciar al Señor, sea cual fuese el tiempo, porque
dice la Escritura, predica al Señor a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo sería eso, no? Es interesante, porque nosotros solemos ver los tiempos así como corren, el día a día, y conforme las tareas que nosotros llevamos adelante. Pero Dios no se mueve de esa forma. Insisto, las tareas, obligaciones, responsabilidades, compromisos, los tenemos que llevar adelante. Pero sin desconocer los tiempos del Señor, que en definitiva son los que nos van a permitir estar firmes en todo tiempo, confiando en el Señor en todo tiempo, sabiendo qué hacer en todo tiempo. Por eso la Escritura nos da un portal dimensional para que nosotros podamos meternos, y dice que tenemos que ser agradecidos al Señor en todo tiempo. Y eso hace que escapemos a los tiempos nuestros, en donde si tenemos trabajo, si tenemos salud, si tenemos tiempos de ocios, en fin, si tenemos desde lo natural, somos agradecidos. Pero cuando nos falta algo de todo eso, como que merma, como que disminuye nuestra gratitud. Y ahí es donde no desconocemos, o mejor dicho, no podemos percibir que el Señor sigue haciendo cosas aún en esos tiempos. Y eso no puede escaparse de nosotros. Pero para eso necesitamos ser, como dice la Escritura, y vamos a leerlo ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el verso 32. Tengo la versión Reina Valera, 1960, y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren, acá habla de que una familia era entendida en los tiempos. Una familia en particular era entendida en los tiempos. Es más, muchos solicitaban de esa sabiduría para saber qué hacer. Qué maravilloso que el Señor, en el nombre de Jesús, ponga sobre nosotros esa sabiduría, esa necesidad, ese anhelo, ese hambre por ser expertos, entendidos en los tiempos, para que no llamemos con simpleza o con trivialidades Señor a Cristo, sino que realmente estemos dispuestos a quitarnos vestiduras viles y ponernos vestiduras según Dios, para manejarnos conforme Él lo indica. Y miren qué extraordinario que Dios nos da la posibilidad de discernir los tiempos. Dice que ellos eran expertos, entonces discernían todas las cosas. Ahora, me resisto a que nosotros, teniendo una doble porción, con una promesa de una gloria mayor, con una llenura del Espíritu Santo como nunca antes, no estemos reconociendo los tiempos que nos acontecen. Y lo hemos hablado y lo venimos hablando, y como ministraba el día domingo, para mí no es molesto el recordarles estas cosas, y para ustedes es seguro. La realidad, la certeza, lo próximo es que el Señor viene, y viene por una iglesia sin manchas y sin arruga. Y miren qué extraordinario que nosotros, pudiendo estar en cualquier otro lugar, hemos escogido, porque nosotros hemos escogido. El Señor nos escogió, pero nosotros hemos escogido estar en su presencia. Nosotros estamos escogiendo permanecer en su presencia. Ahora, ese anhelo, conforme los tiempos, la iglesia tiene que entender que el tiempo en lo próximo es la venida, el retorno del Señor. No puede salirse de la mirada en el orden espiritual. Los ojos espirituales tienen que estar abiertos, comprendiendo que el Señor, que la plataforma, que las señales, que los acontecimientos, todo indica, todos los escenarios están puestos, la plataforma está establecida para el retorno del Señor.
Y realmente más que nunca es pronta su venida. Entonces la iglesia más que nunca tiene que estar preparada, primeramente, para recibir al Señor. Pero tiene que reconocer los tiempos. Y para eso se tiene que hacer experta. La iglesia tiene que ser experta en los tiempos. No ir detrás de lo que establecen otros tiempos, otros paradigmas, otros acontecimientos. La iglesia está atenta a la profecía, atenta en el orden escatológico, el final de los tiempos, lo que está aconteciendo. Miren, se nos ha concedido ser la iglesia del final, de los tiempos, porque estamos transitando el final de los tiempos finales. A nosotros se nos concedió. Pero para eso se nos tiene que dar una gloria mayor. Y para eso nosotros necesitamos aferrarnos del Señor más que nunca. Y para eso necesitamos reconocer los tiempos nosotros, ser expertos, y nuestra familia tiene que ser experta. Mira, acá habla de un número, dice 200 principales. Eran familia, eran una tribu. Si yo anhelo convertirme en experto, indefectiblemente y necesariamente y urgentemente, necesito trasladar a los míos la necesidad de volvernos expertos para discernir los tiempos. Porque si no, puede pasar que como papás estemos entendiendo algunos tiempos y que nuestros hijos no. Estén bajo otros mantos, bajo otro cielo, bajo otra cobertura. Y nosotros creyendo o teniendo atibios o algunas cuestiones que entendemos, pero que muchas veces no nos alcanza para trasladárselo a ellos. Y la realidad es que el Señor quiere bendecir a la familia. Por nada nosotros le dedicamos un tiempo a la administración familiar, porque así como el Señor la considera importante, nosotros también la consideramos importante. No tenga en poco. Así como estamos preocupados muchas veces, y esto lo hemos enseñado hasta el cansancio, así como nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, de la misma manera, y cuando hablo de educación es cuando nos preocupamos por buscar colegios, institutos, aún la vestimenta, todo lo concerniente a su educación. De la misma manera tenemos que estar preocupados por la educación espiritual de nuestros hijos, porque entonces sí seremos una familia como los isacaritas, expertos en discernir. Ellos tenían un reconocimiento de los tiempos, y qué bueno que como hermanos nos volvamos expertos, que como congregación nos volvamos expertos. Y vuelvo a la carga, y no digo que esté mal. Como papá estamos preocupados en que nuestros hijos el día de mañana sean profesionales, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La realidad es que sí. Que les vaya bien en la vida, ¿sí o no? Que tengan un buen pasar social, económico, intelectual, ¿sí o no? ¿Estamos preocupados? Bueno, si no está preocupado, sería bueno que nos preocupemos. Pero miren, si no estamos preocupados en esa área, ¿cuánto más o cuánto menos estaremos preocupados en el orden espiritual? Que en definitiva es lo que nos sostiene. No perdamos de vista, mis amados, familias, no perdamos de vista esto. Lo que nos sostiene a nosotros es lo espiritual. Si nosotros estamos más preocupados por el orden natural, difícilmente haya una evolución en el orden espiritual. Se nos van a escapar las cosas. Se nos van a escapar. Y vuelvo a la carga, no está mal que nuestros hijos sean profesionales, pero qué bueno que primero sean creyentes, que sean hijos de Dios, porque en definitiva ninguna de esas cuestiones alcanzará cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, porque el Señor viene a buscar una iglesia espiritual, no una iglesia terrenal, porque el lugar en donde va a habitar es un lugar celestial. Entonces necesita transicionar.
Entonces, que este sea un año, así como se nos ministraba, de reinicio, día tras día, de renovación de nuestra mente, de que podamos mirar si estamos reconociendo realmente los tiempos que acontecen, o si somos de los que, pase lo que pase, nos manejamos de la misma forma. Total, todavía trabajo tengo, de comer no me falta, y mis hijos no son el apóstol Pablo y Ruth, pero bueno, por lo menos todavía los puedo traer a la iglesia. Eso es un error, que tarde o temprano lo vamos a lamentar, y ninguno estamos exentos. Por eso viene el Señor con su ministración, con su palabra, a darnos aliento y hacernos entender por dónde es. Y esto no es solamente con nuestros hijos, esto puede ser en el orden conyugal. Puede que un día de buenas a primera, por no buscar al Señor, nos enfriemos, nos entibiemos, y entonces nosotros vayamos por un lado, entendiendo y siendo expertos, y pareciese que el otro va por diferentes caminos. Por eso es una ocupación familiar. Y no porque vamos con el dedo acusador porque sabemos más versículos bíblicos que mi esposo, que mi esposa o que mi hijo, o viceversa, sino que entendamos que evidentemente si mi cónyuge, si mi hijo, si mi hermano está en una posición contraria, difícil, de apartamiento en su corazón, yo tengo la potestad, yo tengo la posibilidad de levantarlo, porque dice que el espiritual con un espíritu, valga la redundancia, de mansedumbre, atiende, levanta, cubre al que está caído. ¿Y cómo vamos a tener la disposición de hacerlo con otros, que está bien, y no vamos a hacerlo con los nuestros? Siempre primero es en casa. Fue así desde el principio y será así en el tiempo final. Fue así cuando la promesa fue: serás salvo tú y tu casa, tú hoy, con todo lo que te pertenece. Entonces nos aferramos a esa verdad, pero trabajamos en pos de esa verdad. Cuando nosotros reconocemos los tiempos, no nos permitimos cosas que perjudiquen a mi vida espiritual y por ende a mi casa y por ende a los míos. No me lo permito, aunque esté ahí batallando con todas mis fuerzas, no me lo permito. Me abstengo como el atleta por obtener el premio. Y el premio es ver a mis hijos, ver a mi familia, que están fervientes en el Señor. Y cuando hablo de fervientes en el Señor, no necesariamente uno está todo el día así. No. Que sabemos que sea cual fuese la situación y los tiempos que nos toque transitar, nosotros sabemos a quién recurrir, sabemos a quién le pertenecemos, sabemos en quién hemos creído, sabemos a dónde ir, que hay un trono de la gracia aperturado para cada uno de nosotros. Lo tenemos en cuenta, pero para eso se lucha, para eso se trabaja, para eso se batalla, como veníamos hablando en estos días. Lo reitero, no nos permitamos, no nos demos permitidos que van a afectar, que van a manchar, que van a arrugar, que van a contaminar mi casa. No seamos necios, por favor. Cuando la Biblia enseña de que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, es que realmente tenemos que aprovechar los tiempos en el Señor. Porque miren, hace un paralelismo, hace como dos caminos que van a la vez o a la par, y nosotros tenemos que mantenernos en el camino del Señor, porque si no corremos riesgo de cambiarnos de camino y entonces ser envueltos en lugares que no son convenientes. Siempre hablamos que son peligrosísimos, pero a veces creemos que hay cosas que no van a afectar y entonces las seguimos haciendo, y ahí radica el error, porque justamente la iglesia gloriosa es la iglesia que contempla al Señor, que conoce al Señor. Y para que lo podamos entender,
e ilustrarlo mejor, en líneas generales, sabe que Jesús es el Señor, cree en el Señor, está dispuesto a servirle hasta ministerialmente, no tiene problemas, pero llamativamente en el orden almático, en el orden personal, en la interna, y me atrevo a decir, porque hoy estamos en esa administración, en el orden familiar, en la intimidad, todavía no se abstiene de algunas cosas. No está dispuesta a pelear en algunas cuestiones. No quiere trabajar en eso que va a traer un beneficio. Pero llamativamente, por no hacerlo, sufrimos consecuencias. Insisto, no quedamos igual. ¿Por qué? Porque estamos en un reino espiritual. ¿Vieron? Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Estamos o hemos sido introducidos, se dice, metidos en una ley del reconocimiento, en donde no salimos ilesos por no hacer lo que se nos ha mandado hacer, por amor. La familia tiene un orden conforme Cristo. Y bendito sea el Señor que nosotros venimos con muchos lastres. La verdad que el Señor tuvo que ejercer y lo está haciendo una liberación fuertísima en cada uno de nosotros, por lo menos en mi vida, y lo sigue haciendo. Pero eso justamente no me da libertades, porque dice que nosotros tenemos que ser libres conforme la libertad con la que Cristo nos hizo libres, para que no estemos nuevamente sujetos a un yugo de esclavitud. Para eso tenemos que reconocer los tiempos. Para eso tenemos que ser expertos. Y así como reconocemos el señorío de Cristo, también tenemos que entender los peligros que corremos cuando no reconocemos a Dios. Así dice la Escritura. Vamos a leer número 1. Biblia de las Américas, Romanos capítulo 1, verso 28. Biblia de las Américas, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 28, habla netamente de un orden espiritual. Porque fíjense que la Escritura, como hice la introducción, no habla de los que no conocen a Dios, sino de los que no le reconocen en todo su poderío, en todos sus mandamientos. En definitiva, lo que está diciendo es los que, más allá de conocer y de saber los principios, se disponen en necedad a hacer lo contrario, pero nosotros no lo presentamos así. Creo yo, ¿no? Ninguno nos levantamos, ¿no? Cada día decimos, hoy voy a hacer lo contrario. ¿O sí? Nada. Pero sucede, ¿eh? En algún tiempo cuando comenzaba a ministrar, recuerdo que me habían pedido consejos de parte del Señor. Y uno comienza, ¿no?, en el camino, y uno se agrada, uno le anhela que lo que el Señor le concedió poder trasladarlo y ayudar a un hermano, en fin. Y muy dispuesto. Concertamos una cita, apartamos un tiempo y allá fui. Y empezamos a hablar y él me planteó sus inquietudes y cómo podía salir de determinadas situaciones. Y entonces uno, conforme a la Escritura, porque siempre es conforme a la Escritura, nunca nuestros pensamientos, ni cómo nos hemos levantado hoy, ni qué nos pasó, nunca es de esa forma. Y no digo que no nos acontezca, pero nunca no tiene peso en el orden espiritual que nosotros simplemente digamos lo que a nosotros nos parece, si no está sustentado con la Escritura, porque nosotros somos creyentes y le estamos hablando a creyentes. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces me reuní con este hermano y hablábamos largo y tendido, y resulta que transcurrido el tiempo, para atrás. Es más, peor está. Yo digo, ¿qué pasó? Entonces vuelve, ¿no? Transcurrido el tiempo, vuelve a esas reuniones que teníamos. Y nuevamente, ya no con un problema,
con 7 peores. Pero él estaba como que era un siervo del Altísimo. No tenía problema en opinar, decir y hasta aconsejarte. Ni ahí que iba a reconocer que, no, la verdad que... Y por allá levantó la mano y decía que quería colaborar con lo que estábamos hablando. Y dice, y le contó todo esto que yo les dije, para resumir. Entonces, no, bueno, yo me reuní con Hugo, dijo, no, porque yo no era pastor, era líder. Me dice, yo me reuní con él, me dijo esto, me dijo aquello, ¿y saben qué? Y todos estaban así. Hice todo lo contrario a lo que me dijo. Y acá estoy, dice. Pero él lo contaba como que, no sé, no desde un reconocimiento, sino que hice lo que quise. Por eso dije, bueno, puede pasar. Espero que no sea entre nosotros. Pero la realidad es que nadie se levanta diciendo, hoy voy a desobedecer a Dios. Y ahí va a haber. Pero llamativamente, la Escritura menciona y dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, porque el pasaje anterior dice que conocían a Dios, pero no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Entonces sí hay una incidencia directa en que nosotros conozcamos y no nos manejemos en pos de aquel que reconocemos como Señor. Y hemos hablado y hemos mencionado las maneras y las bendiciones de aceptar el señorío de Cristo. Pero también tenemos que comprender de que no permanecemos neutrales ni iguales por no llevar adelante aquello a lo cual hemos reconocido. Y vuelvo a la carga, qué bueno que podamos reiniciar hoy, si no ha acontecido de esa forma. Que podamos reconocer al Señor, conocer y reconocer al Señor. Y cuando habla de reconocer, habla de meternos en sus tiempos, en lo que Él dice, en sus mandamientos, en sus estatutos, en una obediencia por amor, sujetos por amor al Señor, pero sabiendo que esa decisión afecta directamente a mi vida, a los míos y a todo lo que me pertenece. No podemos no tenerlo en cuenta. Y creo, por eso la administración que nos saca de la ignorancia, creo que muchas veces nosotros nos manejamos así. Conociendo, no lo llevamos adelante, pensando que, como yo siempre digo, y es a modo de chiste, ¿no? Obviamente, como no se nos cayó un piano en la cabeza, como todavía vamos al cajero y algo de plata sale, como todavía de salud estamos medianamente bien, no está pasando nada en el orden espiritual. Y sí que pasa, porque justamente el señorío de Dios oficia como una cobertura para los míos. Y ahora sí, yo conociendo, por eso menciona en algún pasaje de ahí de los evangelios, dice, mejor le hubiese sido no haber conocido que conociendo volverse atrás, dar la espalda al santo mandamiento. Se está poniendo bueno esto. Y usted no me tiene que mirar con cara de asustado ni de enojado, ¿eh?
sino que la palabra viene a libertarnos, a darnos la capacidad de irnos de este lugar livianos, porque nos hemos acercado al Señor. Y cuando nosotros estamos con el yugo del Señor, todo es liviano. Amén. Entonces, no perdamos de vista estas cosas. No es yo conozco. Y miren, cada vez que conocemos más, cada vez es más difícil, porque el círculo es más pequeño. Cada vez me tengo, porque estoy siendo alumbrado. Entonces, conozco más y tengo mayores responsabilidades delante del Señor. No, entonces, por eso no leo la Biblia, pastor. Porque si conozco, al final es un problema. No así, pero más o menos a veces. No entendemos de que el Señor y su palabra es nuestra cobertura, y que nosotros, conociendo estas cosas, estamos siendo provistos de armas espirituales. ¿Vieron? Porque si no queremos salir a matar gente en el orden espiritual, o cortarle la cabeza al enemigo, a los demonios, Satanás mismo, y no tenemos un conocimiento de cómo es en definitiva. Insisto sobre esto. Delante de huestes espirituales, nosotros tenemos que ser, no podemos parecer. Porque eso dijeron de los apóstoles. Ah, no, pará, a él lo conocemos, a él también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Que el Señor nos haga comprender esas cosas. ¿Y saben cómo lo logramos? Guardando la santidad, buscando la paz, estableciendo la santidad. Porque entonces va a haber una situación, supongamos, en donde tiene que haber una liberación, porque hay veces que usted se va a encontrar con personas, supongamos en sus trabajos, en el colegio, en fin, en su barrio, que realmente van a estar influenciados. Y nosotros necesitamos ejercer liberación en ellos. Seguramente le habrá acontecido, si no le va a pasar, porque la santidad justamente nos da esa herramienta de nosotros hablar de parte del Señor y que algo acontezca. Pero la santidad también nos cubre para que nosotros, por más que vayamos de parte del Señor, porque en definitiva lo que lo hace y quien lo hace es el Señor, nosotros no seamos eliminados. Porque en ese campo nosotros necesitamos liberar, pero mantenernos vivos. Ese es otro error que durante años la iglesia cometió, por lo que fuese, pero eso necesita ser cambiado en el nombre de Jesús. Aparentemente tienen la potestad, el poder para ir y liberar, para ir y predicar, para ir y levantar obras en otros lugares, en campos realmente peligrosos que nadie los envió, pero ellos están siendo destruidos, su familia están siendo apartados, y de eso tenemos que tener cuidado. Oré y se levantaron los paralíticos. Gloria a Dios, porque ese es un don. ¿O crees que vos lo levantaste? Pero lo que sí determina tu carácter es vos ocuparte de tu vida espiritual, de tener presente al Señor, de trasladar a tus hijos y que ellos estén sabiendo quién es su Señor. Porque después, y permítanme esta expresión, viene el vuelto de todas las cosas. Y eso también lo tenemos que conocer. Amén. Por eso, hay peligros de no conocer, o mejor dicho, de no reconocer a Dios. Número 2, tengo la Biblia Pellita del Nuevo Testamento. En Lucas, en el capítulo 19, verso 41, dice así. Igual si usted lo tiene en su versión, está bien, ¿eh? Yo simplemente aclara algunas cosas esta versión y deja un poco más a la vista lo que el Señor quiere trasladarnos en esta noche. Dice: al acercarse, contemplando la ciudad,
lloró a causa de ella, habla de Jesucristo, y dijo: oh, si realmente hubiera sabido las cosas que son de tu paz, al menos en este día, pero ahora están encubiertas a tus ojos. Miren, el Señor se presenta. En esta noche se presenta el Señor. Lo hemos manifestado, lo hemos proclamado, lo hemos declarado, confiamos en su palabra. Desde la adoración se ministró, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Nosotros nos reunimos por el Señor. Entonces claramente Él está con nosotros. Y si eso no nos alcanza porque miramos así, decimos: no, pero yo no me... Está su palabra. Y si está su palabra, es que el Señor está en medio nuestro. Porque dice que todas las cosas pasarán. Es más, todas las cosas te pueden faltar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces necesitamos que en todo tiempo esté la palabra. O si realmente hubieras sabido las cosas que son de tu paz, al menos en este día. O sea que hoy el Señor nos está trasladando verdades para que nosotros tengamos paz. Tenemos que reconocerlo. No podemos irnos desde este lugar sin asimilar que Él nos está trasladando paz. Entonces, si al menos te hubieses dado cuenta lo que está aconteciendo hoy, y tristemente muchas veces nos toca ver, y hasta a mí me toca ver, de que, y no es con motivo de acusar a nadie, mis hermanos, es simplemente, aún si quiere tomarlo en el nombre de Jesús y con el amor de Cristo, que muchos están en otra. ¿Entiende la expresión en otra, no? Pensando en mañana, pensando en el problema, pensando, entonces eso no permite que nosotros atesoremos lo que el Señor quiere trasladarnos. Entonces, mire si tiene que haber un esfuerzo, insistimos sobre esto, para que pueda cambiar en nuestros corazones la forma en la que nos presentamos. El día de hoy nosotros lo hemos consagrado desde el comienzo y trabajamos para eso. Preparamos nuestra vida, preparamos nuestro corazón, preparamos a nuestra familia, preparamos todo con tiempo para llegar a tiempo, para que más allá del tiempo, estoy haciendo un juego de palabras, para que más allá del tiempo en el orden cronológico nos alcance a nosotros para poder estar a tiempo en lo que se va a llevar adelante en el Señor. Entonces el culto al Señor ya comenzó hace rato. Eso es una preparación. De la misma manera se traslada cada vez que oímos su voz. Hay una preparación. Yo hoy me estoy preparando. El Señor va a venir, pero yo hoy me estoy preparando. Entonces estoy listo. Si el Señor viene esta noche, yo estoy listo. Escuché su palabra. Me arrepentí de mis pecados. Le entregué mis pensamientos y mis malas obras. Creo en el trono de la gracia que se apertura cada vez que se predica el Evangelio. Entonces yo estoy listo. Entonces no aguardo hasta el domingo, porque el domingo es la celebración de los santos. Yo mañana quiero repetir el tabernáculo que hoy fue dispuesto por medio de la palabra, por medio de la adoración, por medio de la ofrenda. Y me dispongo a hacerlo en mi vida y trasladarlo a mi casa. Esto es una apertura. No necesariamente tenemos que esperar hasta el miércoles que viene para recibir o para llevar adelante nuestra vida de fe como familia. Amén. Después continúa diciendo: y vendrán sobre ti días en los cuales tus enemigos te pondrán bajo sitio y te presionarán por todas partes y te derribarán, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Otras versiones dicen: no te diste cuenta de que el Señor estaba ahí. Y no te diste cuenta desde la ignorancia. No te diste cuenta, lo dejaste pasar, porque no le diste la trascendencia y la relevancia que verdaderamente tiene. Entonces después puede que nos acontezcan cosas, porque acá habla de destrucción, justamente por no reconocer a Dios. Sufrimos pérdida, mis amados, sufrimos pérdidas. Los días que no estamos en la presencia de Dios son días perdidos. Por eso mañana nosotros nos tenemos que levantar y decirle al Señor, como dijo Elías: en cuya presencia estoy. Yo no estoy llevando adelante mi vida,
Yo estoy delante de la presencia de Dios, le pertenezco al Señor. Entonces cambia la mirada, cambia el reconocimiento de los tiempos. Porque en el orden natural, Cristo nos da esa revelación y dice, mañana, el día de mañana va a traer su propio afán, ténganlo por seguro. Entonces no es que mañana nos levantamos y decimos, ahora tengo un problema. Es más, nosotros muchas veces hasta estamos pensando en el problema en el momento en el que el Señor nos está ministrando. Entonces, ¿sabe lo que estamos haciendo, consciente o inconscientemente? Poniendo el problema en una situación mayor o en un orden mayor o que el Señor mismo. ¿Vieron? Entonces nosotros nos tenemos que despojar para poder recibir. Y eso que recibimos nos va a ayudar, ténganlo por seguro, a transitar ese afán y esa preocupación que de tanto en tanto vienen. Entonces tenemos que aprender a vivir en ese orden. Amén. Continúa diciendo, entrando pues al templo, empezó a expulsar a los que compraban y vendían en él, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Y nosotros lo entendemos muy bien, todos entendemos ese pasaje realmente, lo que aconteció. Pero llamativamente el Señor se hizo presente en el templo, en el lugar donde aparentemente estaban adorando al Señor, pero no reconocieron al Señor. Después continúa diciendo de que los niños lo reconocieron, porque dijeron, Hosana, el que viene. Ellos sí. Y el Señor les tuvo que recordar, porque se quejaron de que adoraban a Jesucristo. Pero si se supone que la iglesia se reúne en el templo para adorar a Jesucristo. Es más, en nuestras casas, el que reina, el que es el Señor, el que es el sumo sacerdote, es Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que permitir que nuestra casa se convierta en una cueva de ladrones. No lo tenemos que permitir. Ahí es donde tenemos que mirar y reconocer en nuestros corazones qué es lo que determina que nuestra casa se convierta en una cueva en vez de un lugar de adoración y de oración. No es tan fácil, porque para eso hay que reconocer el señorío de Cristo. Entonces, al momento de nosotros ejercer alguna cuestión, alguna costumbre, algo que viene de Egipto, del lugar en el que nosotros fuimos arrancados, algo que se quiere establecer ahí, estamos batallando y decimos, no lo voy a permitir. Y entonces eso duele. Entonces eso sangra. Entonces eso hace ahí que tenga que ir a la presencia de Dios y saber que por esa batalla yo tengo recompensa de Cristo. Y que muchas veces por esas abstenciones yo estoy cuidando a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a los míos. Estoy aperturando un campo de bendición para que en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, aún los que todavía dentro de mi hogar no le conocen, le conozcan por medio de la autoridad que me ha sido concedida. ¿Por qué? Porque decidí que mi casa sea casa de oración. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que mi casa es del Señor. Mi casa es del Señor. Mi hijo lo tiene que saber. Mi esposa lo tiene que saber, porque por ahí se le chifló el moño o anda media endemoniada. Pastor, usted es machista. No, ambos, bueno. Porque a veces los esposos también andamos medio endemoniados. Sí, dijo, ahora sí dicen amén, hermano. Tenemos que bregar. Porque si no, donde permitimos cosas, somos copartícipes, somos cómplices de que algo no está bien en la casa. Entonces el Señor viene, nos visita muchas veces en diferentes órdenes y dice la Escritura, no reconociste el tiempo de tu visitación, no reconociste el tiempo de tu salvación, no reconociste el tiempo en que Jesús está ahí. No te diste cuenta. Y entonces vino destrucción. Y entonces empezaste a permitir cosas que antes no se permitían. Porque ¿cuándo se iba a vender cosas en el templo? Pero evidentemente se fue permitiendo una y otra vez algunas cosas y después se convirtió en algo. Simplemente se utiliza, pero para otras cuestiones. El Señor nos guarde, mis amados. Y que hoy sea
una posibilidad más de parte del Espíritu Santo para que nosotros podamos rever nuestra condición espiritual y la condición espiritual de nuestra casa. Porque estamos en nuestra administración familiar, para eso hemos venido, para adorar al Señor y para recibir una palabra. Número 3, y voy terminando, traducción del lenguaje actual, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Miren, a mí me llamó la atención, siempre es un texto muy conocido por el pueblo de Dios, pero acá está diciendo mi pueblo, o sea, lo está reconociendo como suyo, no ha querido reconocerme como su Dios. Y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Ay, Señor, que nos guarde, por favor. Es fuerte, pero es alentador conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres para actuar como conviene, para que no desconozcamos que muchas veces, quizás por lo que fuese, mis amados, yo no voy a poner en tela de juicio eso, los estadios espirituales que a cada uno nos toca vivir. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos desconocer esta verdad para no mantenernos muchos tiempos en esos lugares y comprender que cuanto antes necesitamos salir, porque hay consecuencias por no reconocer al Señor. El que conocemos en esa traducción dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero acá está hablando de que no quieren reconocerlo como su Dios enteramente, en plenitud. Es más, dice, los sacerdotes ya no quieren reconocerme. Ya cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Eso no puede pasar en casa. Si nosotros entendemos y tenemos que reunir a los nuestros, como hoy nos estamos reuniendo como familia de Dios, si nosotros entendemos que Él es nuestro Dios, le tenemos que reconocer en todos los tiempos como nuestro Dios. Amén. Eclesiastés 3:1, simplemente como algo referencial y termino. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Hay un tiempo para todo, dice el predicador. Pero este es un tiempo de reconocer de manera espiritual. Este es un tiempo de reconocer. Y estamos reconociendo el señorío de Cristo. Y por ende Él nos hará reconocer los tiempos de su visitación. Ahora sí termino y adoramos juntos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a rogarle al Señor que su palabra quede guardada para siempre en nuestros corazones. La versión Biblia, la palabra en el Salmo 90:12, porque hemos comenzado leyendo de que necesitamos ser expertos, conocedores de los tiempos. Y también nos hace ver de que hay peligros por no reconocer al Señor. Pero el salmista dice en el capítulo 90, en el verso 12, que él le rogaba al Señor. Él había comprendido que los únicos tiempos que tienen valor son los tiempos en su presencia. Porque creo que cada uno lo podemos reconocer en el día de hoy. ¿Cuántas veces estuvimos lejos en nuestro corazón? Aún hemos venido a la iglesia, hemos servido al Señor, hemos hecho actividades. Pero la realidad es que nuestro corazón estaba lejos. Y no podíamos reconocer al Señor. Ni fue bueno estar en ese estadio, porque de hecho no lo es. Y evidentemente el salmista, y conforme la Escritura, él había pasado por todos esos estadios.
estar lejos del templo. Por eso él decía, no hay nada mejor que estar un día en tus atrios, por lo menos. ¿Por qué él lo podía decir? Porque mucho tiempo estuvo perseguido, estuvo lejos, estuvo desterrado. Entonces él podía decir, pero ¿por qué esperar a esos tiempos? El mundo dice, uno empieza a valorar las cosas cuando las pierdes. Y eso lo entendemos. Ahora la Escritura viene con una canción, con un salmo y nos dice, enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Y tendremos así un corazón sabio. Vamos a traerle a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días, que nuestros días sean solamente en tu presencia. Que no haya mayor valor que poder estar junto a los míos en tu presencia, porque eso nos va a enseñar a contar de forma espiritual. Eso nos va a enseñar a manejarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, de una forma sabia. Y no tener que recordar y decir, ¿te acordás cuando mi marido venía? ¿Te acordás cuando mi esposa venía? ¿Te acordás cuando mis hijos venían? El tiempo es hoy. El tiempo de regocijarnos en su presencia es hoy. Hoy es tiempo de trabajar, hoy es tiempo de luchar y hoy es tiempo de batallar. Hoy. Hoy. Que estamos en la presencia de Dios. Y que cada una de las cosas que hemos recibido en el nombre de Jesús den fruto. La podamos atesorar y den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te damos gracias.